This conference will now be recorded. El segundo problema viene dado por la sobrecarga. Esa sobrecarga se da obviamente por las trayectorias de los clientes, pero también se da por los materiales. Cuando tenemos software que no son capaces de reconocer nuestro material en bruto, lo que están cortando, que pasan dos veces por el mismo camino, también se debe al enfoque con el cual los software CAM han venido dándole a la programación, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y el tercer problema lo tenemos en los cortes en vacío. Los cortes en vacío, como les decía, son básicamente pasadas en las cuales no estoy cortando, o pasadas en las cuales ya corté y estoy volviendo a pasar. Entonces, tenemos que optimizar lo mayor que pueda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar y cuál es una de las problemáticas que tenemos cuando tenemos el enfoque de programación a través de pasada lateral? Cuando tú tienes un CAM, tú vas y le dices, mire, yo quiero una pasada a profundidad de tanto y una pasada lateral de tanto, un avance de tanto y unas RPM de tanto. ¿Ok? Entonces la pregunta y el primer enfoque que iMachining trae es que ya no vamos a trabajar con la pasada lateral, sino con el ángulo de corte. ¿Pero por qué se debe esto? Esto se debe a lo que vemos en pantalla. Cuando nosotros tenemos una condición como la que vemos en la imagen B, nosotros tenemos una pasada lateral de valor S con un ángulo de corte estándar. Pero ¿qué pasa si en el camino la trayectoria se vuelve cónica o convexa? Entonces, cuando tenemos una trayectoria cóncava, nosotros podemos ver en la imagen A que nuestro ángulo de corte aumenta manteniendo constante nuestra pasada lateral. Es decir, que yo estoy cortando más material que el que debería, ¿cierto? Porque la pasada lateral es constante. En el caso de cuando tenemos una condición donde es convexa, vemos que el ángulo de corte disminuye. Es decir, que si nosotros queremos tener un mecanizado eficiente, yo debería aumentar el avance donde el ángulo de corte es menor porque estoy cortando menos material y aumentar el avance y disminuir el avance donde tenemos demasiada remoción de material porque hay demasiado material. Entonces ya vemos que hay un enfoque, que hay una problemática cuando nosotros pensamos en una pasada lateral constante y no pensamos en un ángulo de corte. ¿Ok? Uno de esos casos y el más crítico es cuando llegamos a las esquinas. Cuando nosotros llegamos a las esquinas tenemos el inconveniente de que nuestro ángulo de contacto, nuestro ángulo de corte aumenta drásticamente porque la cantidad de material que yo estoy removiendo es mayor, pero estoy manteniendo la pasada lateral constante. Entonces, esto hace, y esto lo evidencias tú el día a día en tu máquina, que en las esquinas cuando estás haciendo una cavidad, la máquina chilla, la máquina hace ruido, la máquina tiene vibraciones, la herramienta se desgasta más, y es debido a esto. Aquí hay una sobrecarga en la cantidad de material que yo estoy removiendo. Entonces, ¿cuál es la solución que nos trae Machining para esto? La solución son básicamente dos cosas. Primero, que vamos a tener trayectorias inteligentes en todo punto. Son trayectorias que son tangentes a todo punto de corte, trayectorias que utilizan caminos espirales, que utilizan trayectorias mórficas, que utilizan trayectorias trocoidales para tener el máximo eficiencia posible. Entonces, esto ya nos hace que nosotros no tengamos cambios bruscos de dirección. Cuando no tenemos cambios bruscos de dirección, pues tenemos un camino de herramienta mucho más suavizado, mucho más constante, y esto nos va a ayudar mucho a nuestro mecanizado. Por otro lado, tenemos un asistente de tecnología. El asistente de tecnología te va a calcular automáticamente las condiciones de corte para tu mecanizado. Pero hay una particularidad, estas condiciones de corte no son constantes como lo hacemos en las trayectorias convencionales. Estas condiciones de corte son variables, por lo que les comenté anteriormente. Si yo estoy removiendo menos material, debería aumentar el avance, y si estoy cortando más material, debería disminuirlo. Entonces, iMachining reconoce cuál es el material y cuál es la cantidad que yo estoy cortando en ese punto para así mismo calcular las condiciones de corte adecuadas para ese punto. ¿Con qué objetivo? Mantener la fuerza constante sobre la herramienta. Y ahí es ahí donde nosotros empezamos a ver por qué extendemos la vida útil de la herramienta y también por qué tenemos nosotros la posibilidad de reducir los tiempos de mecanizado.
Entonces, como les comentaba, nosotros vamos a pasar de tener una programación a través de una pasada lateral a tener una programación a través de ángulos de corte, en la cual entre más ángulo de corte yo tenga, disminuyo el avance, y entre menos ángulo de corte que yo tenga, aumento el avance. Otra concepción que vamos a mudar va a ser la concepción de tener poca pasada en profundidad. ¿Por qué? Porque como ven ustedes en la imagen, en el escenario de la izquierda, cuando nosotros tenemos una herramienta donde tenemos una pasada en profundidad muy pequeña con una pasada lateral muy alta, tenemos una concentración del calor, de la temperatura que estoy generando en el proceso de corte. Entonces, eso hace primero que yo desgaste la herramienta solo en la punta, lo cual me va a tocar después afilarla si tengo un afilador con esa capacidad para poder utilizar el resto. Y lo otro es que el desgaste va a ser mayor, porque nosotros tenemos un desgaste desgaste térmico. Recordemos que cuando una herramienta se calienta, ya se expande, y cuando se enfría vuelve y se contrae, y esa expansión y contracción nos genera una serie de grietas en la herramienta, que lo último lo que va a hacer es que la herramienta falle. Entonces, en el mecanizado de alta eficiencia con iMachining, nosotros lo que hacemos es utilizar toda la longitud de corte posible que tenga la herramienta, de acuerdo a las condiciones de tu pieza también. Y tenemos una pasada lateral muy pequeña. Entonces, cambiamos, invertimos el escenario, tenemos una profundidad alta y una pasada lateral pequeña. ¿Para qué? Para que nuestra temperatura, el calor desprendido, tenga mayor área de contacto y pueda tener una mejor transferencia de calor, y no tengamos concentraciones y deltas de temperatura muy altos. Básicamente esa es la premisa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar con profundidades de corte muy altas? Empezamos a ver un concepto que se llama puntos de contacto axial. Básicamente aquí, para ser rápidos, el punto de contacto axial son cuántos puntos la herramienta está tocando el material en ese momento, y lo que nosotros buscamos es que ese punto, ese valor, sea lo más cercano a un número entero: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, el software lo calcula automáticamente basado en la profundidad de corte, basado en el paso de la hélice de la herramienta, y también en el número de filos que tiene la misma herramienta. Entonces, ahora vamos a ver cómo hace iMachining para calcular las condiciones de corte, porque pues puedes decir, oye, eso suena como mágico, o sea, él me calcula las condiciones de corte, pero ¿de dónde saca eso? ¿Cómo sabe qué material tengo y demás? Entonces, tenemos 4 factores importantes. El primero va a ser el material, y en el material nosotros le vamos a indicar es la dureza, o también le podemos indicar el esfuerzo último a tensión, que en últimas es lo que yo necesito saber para poder saber cuál es la energía o cuál es la potencia que yo necesito tener para poder cortar el material, para poder cortar mi minuto. Entonces le indicamos esa dureza. Ahí vemos que ya iMachining no es un software que simplemente coge unas variables o coge unas condiciones de corte que ya están predefinidas por un test anterior. No, él las calcula basado en la dureza del material y en la física del proceso. En la herramienta pues tenemos que ingresar valores como longitud, número de filos, ángulo de hélice para el punto de contacto axial, y obviamente también el material de la herramienta, porque no es lo mismo cortar con una herramienta de acero rápido que con una herramienta de carburo de tungsteno, y ahorita vienen unas herramientas de carburo de tungsteno con una categoría premium, que son más eficientes aún para la remoción de material. La geometría, porque de ahí es donde nosotros vamos a tomar la profundidad de corte que nosotros tenemos, y también de ahí vamos a sacar, vamos a saber cuál es el material en bruto que yo tengo para no cortar áreas donde no tengo que cortar, ¿ok? Por último, la máquina. Esto es muy importante porque muchos clientes nos dicen, no, pero yo tengo una máquina pequeña, mi máquina no es muy potente, mi máquina no, eso que usted me está mostrando ahí es para máquinas potentes. Y aquí hay un error, porque básicamente iMachining siempre te va a botar a ti, siempre te va a generar las mejores condiciones de corte que tú tienes para tu entorno. ¿Por qué? Porque tú le vas a ingresar cuáles son las RPM máximas de tu máquina, le vas a ingresar cuál es el avance máximo en corte que tienes y cuál es la potencia máxima de corte que tienes. Eso, junto con el hecho de que iMachining mantiene constante la potencia de corte sobre el filo de la herramienta, pues hacemos que las máquinas más antiguas puedan tener una mejor estabilidad en el mecanizado que teniendo una trayectoria convencional, donde vamos a tener unos picos de potencia increíbles. Entonces, iMachining realmente es una solución también para máquinas que no sean nuevas, para máquinas que tienen problemas de estabilidad, también pueden trabajar y pueden llegar a tener una gran solución en ese aspecto. Ahora quiero mostrarles esto en el software, ¿ok? Voy a pasar aquí al software. Y aquí en el software nosotros vamos a hacer las operaciones. Entonces, tengo una pieza muy sencilla de 2.5 y a la parte de abajo tengo unas paredes laterales.
Entonces, vamos a utilizar un concepto en SolidCAD que se llama templates. Los templates son básicamente operaciones que yo ya guardé, configuré y que puedo utilizar en cualquier momento con cualquier pieza. Entonces, aquí simplemente lo que hago es seleccionar mi template, arrastrarlo a una superficie que va a ser mi superficie objetivo, y lo suelto. Y él automáticamente va a empezar a hacer un reconocimiento de nuestro modelo 3D y va a empezar a generar las trayectorias. Aquí antes debo seleccionar cuál es la máquina que estoy trabajando y listo. Ok, entonces vamos a generar primero un cariado. Ok, entonces selecciono mi superficie y genero mi operación de cariado. Okay. Vamos a generar mi operación de cariado. Ok, vamos a cambiar la orientación, calculo y calculo. Ok, vamos a calcular iMachining. Bien, ahora vamos a ver qué hizo. ¿Qué hizo iMachining con sus trayectorias? Entonces observemos que nosotros tenemos aquí una trayectoria que primero comenzó con una trayectoria espiral, después pasó a una trayectoria trocoidal, después pasó a una trayectoria mórfica que coge la forma de la geometría y la sigue, y por último volvemos a una trayectoria trocoidal de nuevo. Observemos cómo hacen los caminos en las esquinas, cómo hace pasadas adicionales para poder cuidar la herramienta y no tener esas subidas de potencia exageradas. Vamos a simular este proceso. Aquí también, digamos, con templates yo podría, por ejemplo, hacer cajeras abiertas. Por ejemplo, estas aquí. Simplemente selecciono todas las caras que quiero mecanizar, suelto y automáticamente él me va a calcular estos caminos de estas trayectorias. Entonces vamos a simular este proceso para ver qué tenemos en la simulación de este proceso. Para eso voy a calcular de nuevo la trayectoria. Ok. Entonces vamos a simular nuestro proceso en nuestro nuevo simulador. Este simulador fue liberado en la versión 2021. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces aquí tenemos nuestro camino y observemos cómo empieza él a hacer las trayectorias. Son trayectorias totalmente diferentes a lo que nosotros vemos normalmente en los software CAD. Observemos cómo hace las entradas, cómo hace las salidas, en cierto sentido suavizadas, tangentes en todo punto. ¿Ok? Voy a aumentar un poquito la velocidad aquí para ver el proceso de la cavidad interna, que es un poco más interesante. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un ingreso en hélices. Quiero que observen también en la parte inferior, aquí tenemos el valor del avance. No sé si alcanzan a notarlo, aquí voy a hacer una pequeña selección del avance. Observen que ese avance va a variar en todo punto de la trayectoria. Eso lo vamos a ver ahorita con la generación del código, pero observen que aquí, en todo momento, dependiendo de la cantidad de material que le está removiendo, él está cambiando las condiciones de corte, en este caso el avance y las RPMs. Observemos aquí, por ejemplo, cómo cuida las esquinas. Aquí, en el momento que él empieza a ingresar a las esquinas, observemos cómo hace los movimientos para en todo momento tener una trayectoria suave de nuestro camino de herramienta. ¿Ok? Entonces, vamos a generar el código de esta trayectoria, ¿cierto? Para eso voy a parar aquí y vamos a generar el código. En esto también quiero mostrarles nuestra nueva integración con 5edit. 5 es un software que muchos de ustedes conocen, trabajan en el día a día para la verificación del código. Entonces voy a generarlo, ¿ok? Y en el momento que yo genero el código G para este proceso de mecanizado, él automáticamente me va a abrir mi código G en 5edit. Voy a pasarlo a la segunda ventana. Aquí tenemos nuestro código. Observemos que él automáticamente lo trajo y tenemos nuestro código visualizado en 5edit. Pero ¿qué ventajas tenemos con la integración? Que yo puedo simular mi proceso, mi código, y más que una simulación es una verificación del código, porque estoy verificando el código, pero también me trajo la fijación, me trajo la prensa, me trajo el material en bruto, me trajo el material objetivo y me trajo las herramientas. Entonces, en el momento en que yo simulo, que le doy play a mi simulación, tengo los diámetros de las herramientas, tengo las longitudes de las herramientas y demás. Voy a aumentar un poquito la velocidad aquí. Y recordemos que esto no es una simulación, esto es una verificación del código. Esto es exactamente lo que la máquina va a hacer al momento de nosotros generarle este código. Entonces, esta integración es bien interesante.
para todos nuestros clientes que ya tienen el 5D o que quieren verificar el código para máquinas complejas e inclusive para máquinas de 3 ejes, hacer alguna verificación del código generado en el software. ¿Ok? Bien, hasta el momento les he hablado solamente de iMachining 2D. iMachining también trae una versión que es iMachining 3D. ¿Cuál es la diferencia entre el iMachining 2D y el 3D? Voy a eliminar estas dos operaciones. La diferencia es que, por ejemplo, si yo quisiera hacer estas superficies con el iMachining 2D, yo no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque esas superficies son anguladas. Entonces, para eso necesito una arquitectura que sea capaz de interpolar en los 3 ejes al mismo tiempo. Además, cuando ustedes vieron que yo arrastré los templates, yo los arrastré hacia una superficie en concreto. Entonces, iMachining no necesitas que tú le indiques cuál superficie. Él va a hacer un reconocimiento automático de todo el modelo 3D, ¿ok? Y va a generar trayectorias, todas las trayectorias necesarias para hacer el desbaste de esa pieza. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo nuestra trayectoria. Simplemente le indico cuál es el modelo que yo quiero realizar. Él va a empezar a reconocer todos los niveles en los que hay cajeras, en los que necesita ser mecanizado y va a generar una trayectoria. Entonces observen que con una sola operación yo ya obtuve todo el mecanizado de mi pieza. Mira, aquí ya está toda totalmente, inclusive la parte exterior. Y si yo simulo esta operación, vamos a simularla, vamos a obtener que en esta ocasión nosotros, iMachining logró acercarse lo más posible a nuestras caras inclinadas. Tanto así que vamos a manejar el concepto de scallop. El scallop es totalmente programable y el scallop yo le digo cuál es la longitud que yo quiero para esas escaleras para que el software se acerque lo más posible al modelo objetivo. Recordemos que en cada nivel que él va subiendo, él va cambiando las condiciones de corte. Esto lo va a hacer porque es menos el material que tiene que cortar. Entonces, cada nivel está siendo optimizado. Entonces, ese es el concepto de mecanizado de alta eficiencia, que en todo momento estoy sacando el máximo provecho a nuestra máquina, ¿cierto? Y a nuestro software. Bien, ahora quiero también pasar otra vez a la presentación, si me permiten. Ok. Vean, aquí estamos. Y quiero hablarles sobre unas promociones que tenemos nosotros para el cierre del año. Estas promociones son bien importantes para clientes que quieren comprar el software o que lo tienen ya y quieren renovarlo. Y son las siguientes. Para clientes que quieren renovarlo, independientemente de la versión que tú tengas, no vas a tener cobro por tarifa de reinstalación. Recordemos que cuando estamos en una versión antigua, siempre hay un cobro por una reinstalación. Va a venir totalmente incluido esto para clientes nuevos, para clientes que ya están activos con suscripción activa y para clientes que quieran renovarse. Va a venir automáticamente y gratis el 5edit Pro, ¿ok? O sea, tú vas a tener una versión o licencia de 5edit Pro integrada totalmente con SolidCAM. Vas a tener nuestro nuevo producto que es el simulador de taller. El simulador de taller lo vas a tener totalmente gratis. ¿Qué es? El simulador de taller es cuando tienes el área de programación lejos de tu planta de producción y tienes un computador para el operario en máquina y quieres mostrarle al operario cómo se hizo la programación para que él tenga nociones de qué es lo que la máquina va a hacer. Entonces, con esto, tú vas a tener una licencia adicional de SolidCAM que vas a instalar en un software que no necesita de SolidWorks, no necesita de Inventor, simplemente la instalas en tu computador y el operario va a poder simular en el taller lo que fue programado a través de la área de programación, ¿ok? Tenemos un 15% de descuento para clientes que quieran renovar y quieran comprar módulos nuevos. Tenemos desde 15% sobre los módulos nuevos. Y con iMachining, que se nos acaba de mostrar, que es muy importante, tenemos dos promociones. Para los clientes que ya vieron la bondad que tiene iMachining y quieran comprarlo, lo van a tener a la mitad del precio hasta final de año. Con clientes que tengan la suscripción activa o los clientes que quieran comprarlo y que se quieran renovar la suscripción.
Para clientes que quieran probarlo, quieran decir, oiga, yo, muy chévere, está buena la trayectoria, pero yo quiero probarlo en mi máquina, en mi proceso, con mis herramientas. Pues para ellos tenemos también una promoción que básicamente vas a tener iMachining 2D y 3D totalmente por un año, todo por un año, solamente pagando el valor de la suscripción. Recordemos que el valor de la suscripción es el 15% de lo que vale la licencia. En este caso, lo que valdría solamente el módulo. Es decir, que si el módulo vale $1,000, tú vas a pagar solamente $1,500 por usar, perdón, $150 por usar todo un año iMachining 2D y 3D. Y lo vas a poder probar en la máquina, lo vas a poder probar con tus herramientas y tu proceso. Al final del año, si tú lo quieres comprar, lo compras al valor normal que ya te lo hayan cotizado. Por último, también quiero invitarlos a nuestro Virtual Summit que va a ser ahorita el 7 de octubre de este año. Se pueden inscribir totalmente gratis. Ahí vamos a mostrar sobre las últimas novedades de la última versión de 2021 en el último Service Pack. Y también vamos a mostrar sobre hacia dónde va SolidCAM con las versiones 2022, 2023 y 2024. Recordemos que esta última versión está totalmente enfocada en entorno fresado avanzado, máquinas con eje B, máquinas con eje Y, máquinas con herramientas accionadas, Swiss Type. Entonces, los invito a que pasen, se den una pasada por allá y observen qué tenemos de novedades en este aspecto. Con iMachining solo me queda decirles que lo prueben, que no tengan miedo a probarlo, hablen con BKB para que puedan hacer un trial, para que puedan montarlo en su máquina, hacer una pieza y mostrar para ustedes el beneficio que tiene esto, hacer un estudio de eficiencia y se convenzan ustedes mismos de lo que hace el software. Eso es muy importante. Hemos tenido resultados a nivel del mundo gigantescos aquí en Latinoamérica también, especialmente en Brasil. Entonces, pues nada, esa es la invitación para que ustedes lo puedan hacer. Muchas gracias por escuchar y pues quedo atento a cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Giovanni. Chévere, chévere, Juan, gracias. Quedamos acá para la sección de preguntas al final. Valioso tu aporte, pues conocemos bastante de los casos de éxito de iMachining a nivel de tiempos. Ok, pues vamos a avanzar, ¿sí? Con honor al tiempo. Nuestro siguiente compañero que va a hablar, Carlos Ramírez, pues no necesita presentación, ya muchos lo conocen, trabaja con nosotros acá en BKB ya bastante tiempito, pues se ha consolidado bastante ahora Carlos dentro de SolidWorks, dentro de la parte de diseño, ahora en la parte de innovación, pues terminando su especialización sobre digitalización e innovación. Sí, pues Carlos va a hablar con nosotros acerca de fábrica conectada y los beneficios y tendencias. Carlitos, hola, bienvenido. Hola Giovanni, muy buenas tardes, ¿cómo van todos? ¿Sí me escuchan bien? Ya, perfecto, bueno, muy buenas tardes con todos, muchas gracias por brindarme este espacio. Agradezco a todos por la presencia del día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo muy enfático, muy puntual. También agradezco a nuestro partner de SolidCAM, Juan Ramírez, que pues fue muy brillante su exposición, muy interesante la forma de optimizar la generación de trayectorias y sobre todo cómo mejorar los rendimientos de las herramientas de corte. Que ese, dicho sea de paso, como empresa también ese es un diferenciador nuestro respecto de nuestros clientes que actualmente cuentan con licenciamiento certificado del fabricante y cuentan con suscripción activa, ¿sí? Siéntanse en plena libertad de conversar con nosotros, siempre vamos a estar listos y dispuestos para poderlos asesorar y compartir nuestro conocimiento y evidentemente ponernos a su servicio. El día de hoy les voy a comentar algo muy sencillo acerca del concepto de fábrica conectada que está ligado a una inclusión a nivel de términos de lo que es la industria 4.0
que evidentemente se traslada y va de la mano con lo que nos hablaba Juan ahora en SolidCAM. Como empresa hemos vivido un tema de transformación digital interno y eso también nos ha permitido introducir nuevas tecnologías para ofrecerles a nuestros clientes en función de las necesidades que actualmente tienen nuestros clientes, ¿sí? Miren, lo voy a hacer, aquí está, miren, normalmente este es el tema de fabricación tradicional que pues actualmente lo tenemos, ¿sí? Aquí no incluí la parte de maquinaria CNC, simplemente la parte de maquinaria convencional, ¿sí? Que recuerda que en nuestra planta todo el tiempo, cada instante, cada segundo estás generando datos, estás generando información y lo que pretende o lo que buscamos ahora es poder utilizar estos datos, emplear esta información en la medida que genere valor para nuestra empresa, ¿sí? ¿Qué significa generar valor? Que podamos aprovechar esta información de planta y sacarle el mejor rédito. Vamos a observar algunos problemas que normalmente tenemos en fabricación, ¿sí? Aquí una pequeña animación. Normalmente llega la información al cliente, este cliente dice, oiga, quiero un nuevo proyecto. Normalmente le dicen, oiga, quiero esto como para ayer, ¿cierto? Aquí me hace acuerdo de nuestros amigos de Volver al Futuro. Te dicen, oiga, necesito esto para ayer. Cuando tenemos muchos errores, tenemos muchos reprocesos, que quién cambió diseños, que dónde está la información, que cosas por el estilo, ¿sí? Vas a ver que de una u otra forma esta información no está siendo utilizada o está botada por algún lado, ¿sí? O simplemente pues te la perdiste. Otra cosa es que tampoco sabes cómo comunicar esta información y evidentemente esto a la larga te genera muchos gastos asociados a estas pérdidas de información, ¿ya? Entonces, esta pequeña introducción te muestra cómo dentro de nuestra planta normalmente que sí se genera información, terminamos perdiéndola o simplemente no la terminamos utilizando, ¿sí? Y aquí es importante resaltar, por ejemplo, qué costo tiene para mi proceso, ¿sí? Poder tener que reprocesar nuevas cosas o tener que volver a hacer lo mismo o tener que aumentar insumos, ¿sí? ¿Qué impacto tiene en mi proceso productivo? ¿Cuál es el impacto que tengo en la calidad de los productos que produzco? ¿Sí? Y evidentemente, ¿cuál es el impacto que tienes en la medida que utilizas excesivamente recursos de la empresa cuando se podía haber solucionado esto de otra forma? ¿Ya? ¿Sí? Ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos paradas no programadas respecto de la maquinaria? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pues tienes una producción ahí de moldes o tienes un tema de producción a nivel de moldes de impresión de plástico, etcétera? ¿Qué pasa cuando la máquina se para? Normalmente rueda la cabeza de alguien. Normalmente suele pasar eso. Y evidentemente esos tiempos que tú tienes de paradas muertas se traslada en costos adicionales, se traslada en personal adicional que tiene que estar en la máquina. Y evidentemente no te digo que pues tenemos la herramienta mágica para evitar esto o para solucionar esto, no, pero sí se puede introducir tecnologías que en gran medida mitiguen el efecto de una parada no programada. Adicional, como ustedes vieron aquí, la información es algo muy importante, ¿sí? Y ahora Santiago les va a mostrar un poquito más adelante cómo es o cuál es la importancia de la información durante la parte del diseño, ¿sí? Y algo aquí importante, que los datos terminan siendo el activo de valor de la empresa, ¿sí? ¿Qué es este activo de valor? Es que la información que está en planta sea utilizada, ya sea para mejorar tu proceso, para mejorar los tiempos de producción, para poder tener una mejor interacción con tu equipo de producción, ¿sí? Para poder tener una mejor información para la toma de decisiones respecto de la producción de tu planta, respecto, ejemplo, si precisas más maquinaria, si necesitas más operadores, si necesitas mejor capacitación para tus operadores, si tu capacidad productiva está acorde
al requerimiento que tienes de tus clientes, si es que tu planta tiene un nivel de adaptabilidad a nuevos productos o está ligada a cierto tipo a un producto determinado y no es flexible, si es que tu planta tiene la capacidad de comunicarse con proveedores externos sin perder la información o ese know-how de tu empresa. Entonces, como ves, aquí topamos muchas cosas que hacen que una empresa crezca o una empresa perezca, digámoslo así. Si una empresa apuesta por la innovación, seguramente va a tener un diferenciador con su competencia. Como nos mostraba Juan antes, un diferenciador en SolidCAM es su tecnología de iMachining. Esa es una innovación. Nosotros aplicamos el mismo concepto para la parte de Industria 4.0, para la parte de manufactura. Y evidentemente el concepto de fábrica conectada se transmite desde el hecho de que obtienes información tanto de planta como del área de diseño y del área de manufactura, y evidentemente esta información te da mayor capacidad de decisión. Básicamente las soluciones que se integran a la parte de 4.0 es un proceso de transformación digital, ¿sí? Que pues de una u otra forma es el que te da la patadita inicial. La parte de analítica de datos o Big Data, seguridad informática o ciberseguridad, inteligencia artificial, que hoy está muy de moda, y la parte de soluciones cloud o integración en la nube, ¿ya? Con estos dos slides, bueno, aquí un poco les quiero mostrar en esencia aquí llamamos la parte de fábrica conectada, ¿sí? Básicamente es poder mostrar y evidentemente extraer la información de mi proceso, tener una información centralizada, poder tener una capacidad de adaptación a nuevos procesos y en gran medida tener una capacidad de poder tomar esta información, analizar esta información y tomar una decisión en tiempo real, tomar decisiones más inteligentes fundamentada en datos. Aquí una explicación muy sencilla de la parte de datos, aquí una aplicación específica para la parte de monitorización, que es un ejemplo sencillo que luego nuestro amigo Giovanni va a mostrar, así que no se los voy a mostrar aquí, ¿sí? Aquí pueden visualizar un caso de éxito de una empresa americana. Y evidentemente nuestra intención tanto como equipo y como empresa es poder mostrarles que este tipo de tecnologías también son susceptibles de aplicar aquí en Latinoamérica y con un resultado muy bueno. Sí, eso es un poco de mi parte, no me quiero alargar mucho. Si tienen preguntas, pues las pueden poner ahora en el chat o las podemos responder al final. Lo que aquí sí me gustaría como resaltar es que en la medida que una empresa apueste por la innovación y mantenga un proceso de transformación digital sostenido, eso va a generar un diferenciador en su empresa. Y evidentemente ese diferenciador pues significa tener una ventaja competitiva, una mayor capacidad de adaptación al mercado y evidentemente un mejor volumen de ganancias a nivel de comercialización. Entonces, como tú ves, todo tiene una secuencia, todo tiene una razón de ser, y es por eso que como empresa hemos apostado por este tipo de tecnologías que pues aquí hemos hecho una introducción muy sencilla, y pues ahora Giovanni les va a dar una explicación mucho más detallada con qué solución tenemos hoy. Y bueno, les damos ahí como se dice, una comercial de Supertazón. Ahora vamos a tener un lanzamiento de nuestra versión nueva de SolidWorks 2022 muy pronto, y seguramente allí vamos a tener un par de novedades que ya me están viendo con cara de feo que no les diga, pero no les voy a decir ahorita. Entonces ahorita le doy paso a Giovanni para que les muestre un poco la solución que tenemos ahora, y pues eso es todo de mi parte. Gracias a Carlitos. Como siempre, pues muy bien explicado la parte de la tendencia, ¿no? y los beneficios. Bueno, continuando
continuando un poco con nuestra agenda, pues vamos a abordar un poco, pues Carlos ya hizo una pequeña introducción acerca de lo que yo voy a conversar con ustedes ahora, que es la parte de monitorización en plantas de producción. Entonces, como ustedes conocen, pues existen muchos softwares que han ido evolucionando en este último año, por decirlo así, post-COVID, ¿no? Pues todos encerrados, todos necesitando buscar comunicación efectiva, todos buscando tener datos de nuestra producción cuando no podemos asistir o no podemos tener un control presencial de acuerdo a en este caso, fabricación, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir evolucionando diversas soluciones y la integración de las diversas soluciones para llegar a obtener esquemas de producción o informes de producción en tiempo real? Sí, pues el día de hoy pues vamos a hablar de una solución que digamos que no es tan nueva, ¿sí? Una solución de monitorización, muchos lo conocen, nuestro partner Juan ya habló de ella acerca de la integración de Simco, el efecto que Simco está teniendo sobre muchos softwares CAM, como por ejemplo SolidCAM, ¿sí? El efecto que tiene Simco al integrar y traer pues la comprobación de códigos G y los sistemas de sujeción hacia esta plataforma, ¿no? Y esta plataforma como tal, ¿sí? La plataforma de Simco trae un módulo de monitorización llamado MDS Max, ¿sí? Que este módulo de monitorización me permite a mí extraer datos valiosos de nuestra máquina. Esta máquina puede ser CNC, puede ser un poco antigua, puede ser muy nueva, trae conectividad hacia muchos protocolos. Incluso con un poco de instrumentación nosotros podemos obtener datos de máquinas incluso convencionales, ¿sí? Entonces vamos a abordar un poco ya acerca de este software, ¿no? Que básicamente nos permite realizar una recopilación de datos de diferentes máquinas, ¿no? Por eso está puesto máquinas y no máquinas CNC, y no tornos CNC, y no fresadoras CNC, ¿no? En fin, yo puedo utilizar los datos que nosotros estamos produciendo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues básicamente algo sobre la solución y cómo sería un entorno de trabajo con nuestra herramienta, ¿no? Al referirnos que está verdaderamente integrada, nosotros hablamos, o qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos, está integrada. ¿Integrada qué? Si nosotros hablamos de la parte de producción, tenemos el inicio del software de diseño, que va a terminar hablando Santiago, la parte de documentación, la parte de generación de trayectorias que nos comentaba Juan, y al nosotros vincular una estrategia o varios programas, ¿no es cierto? Cuando nosotros generamos un programa dentro de un software CAM, pues nosotros tenemos el nombre del programa, tenemos las herramientas que estamos generando, quizás nosotros podemos tener un RP vinculado a nuestras órdenes de trabajo, y todo eso se puede volver tedioso escribirlo manualmente, llevar un registro, y este registro pues se vuelve, incluso se puede perder en el camino cuando nosotros digamos, esta orden de producción de este molde, por ejemplo, tardó 2 semanas en repararse, pero ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la orden de producción? ¿Qué partes estaba haciendo? ¿Qué programas ocupamos? Entonces nos lleva a muchas preguntas que quizá nosotros digamos, este programa de acá es, y pues tardó 5 minutos, pero el operador demoró en ejecutarlo 40, por ejemplo. ¿Por qué demoró 40? ¿A qué momento la máquina se encendió? Y nosotros, mediante comunicación de la máquina con protocolos, nosotros podemos extraer esta información directamente desde el control. Ahora ahondándonos un poquito más ya hacia el tema CNC, ¿sí? Nosotros podemos extraerla desde el controlador CNC hacia el software mediante la integración de los protocolos. ¿Ok? Entonces,
tomando en consideración eso, vienen las preguntas de rigor, ¿no? ¿Saben ustedes dentro de su planta de producción qué trabajos se están ejecutando hoy en día? Por ejemplo, si nosotros estamos todavía en nuestra época de no asistir presencialmente a la planta y nosotros queremos controlar qué trabajos se están produciendo. Tengo 10 CNCs y dentro de mis 10 CNCs hoy en día, ¿qué se está produciendo? ¿Cierto? Si estoy con una orden de producción, algunas están paradas, otras pues no. Necesito yo conocer, ¿no? En el día, cuántos trabajos se realizaron en diferentes máquinas, ¿no? Cuántas partes se realizaron correctamente, no se realizaron correctamente, existió desperdicio dentro de nuestro proceso, no existió desperdicio. ¿Cómo yo lo puedo controlar a eso? ¿Cómo puedo controlar yo el tiempo de inactividad de mi máquina y cuál fue el por qué, ¿no? O en este caso, ¿por qué mi máquina se detuvo? ¿Sí? ¿Dónde está el reporte? Porque nosotros, pues como sabemos, dentro de la cultura de la mayoría de plantas, está pues, llegamos, encendemos la máquina, comenzamos a producir, ejecutamos órdenes de trabajo, pero si terminamos el día, pues podemos decir, mira, pues ejecuté estas órdenes de trabajo, terminé, obvio terminé, pero hasta ahí. Sé cuánto tiempo en verdad la máquina estuvo funcionando o cuánto tiempo estuvo inactiva y digamos si no cumplí la orden de trabajo, ¿por qué no terminé mi orden de trabajo? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿No? Podemos tener estos datos y estos datos nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos, sí. ¿Sí? Y este tiempo de inactividad representa algún valor para la empresa. ¿Por qué? Puede ser tiempo de inactividad por falta de material, digamos que se rompió la herramienta, la estrategia CAM que utilicé hizo que se queme mi herramienta con mayor facilidad, no utilicé las velocidades de corte adecuadas, quemé las herramientas, tuve que cambiar herramientas, digamos que sufrió una colisión porque no se verificó una correcta sujeción, ¿sí? Digamos que hubo un corte energético. Entonces, diversas variables que nosotros podemos tener en el día a día, en la semana, en el mes, trimestralmente. Entonces imagínense en todo lo que nosotros podemos monitorizar o podemos obtener de nuestras CNCs, ¿no? Ok, y como último, pues algo que me gusta bastante acá es que nosotros podemos ver el estado de las máquinas en tiempo real, ¿sí? Y el estado es cuando arranco el proceso de manufactura, pues comienzo a setear, comienzo a establecer los parámetros con los que yo estoy trabajando. Y de ahí yo puedo tener informes y puedo tener datos que los puedo ver a través de mi celular, en la tablet, lo puedo tener directamente en nuestros computadores o se puede enviar, configurar reportes para que los reportes pues lleguen en la tarde, ¿sí? A las diversas jefaturas, ¿no? Dentro de los comentarios visuales que nosotros podemos obtener con el software o los comentarios visuales que nosotros tenemos con la aplicación, sí, están comentarios como por ejemplo el nombre de la máquina, la orden de trabajo con la que se está ejecutando la máquina. Si existe no una alarma, nosotros podemos hacerla tan visual que podemos decretar, ¿sí?, diversos colores para que se puedan ejecutar dentro de nuestro entorno. Podemos nosotros establecer un login específico para cada operador con la finalidad de que el operador cargue su orden de trabajo y comience un contador que me indique, listo, te logueaste, estás en la máquina, ¿qué es lo que estás haciendo? Justifica ese tiempo dentro de la máquina. Y todo este sistema iniciado, ¿sí?, al final del día me va a dar pausas, me va a dar producción y me va a dar tiempos establecidos dentro de mi máquina, ¿no? Adicional a ello, esta pantalla normalmente en las empresas se las coloca en la parte de la planta donde nosotros podemos ver el estado en tiempo real de la máquina, ¿no? Si existe una alarma, por qué está la alarma, si existe el break, por qué hubo un break a determinada hora de la jornada o del turno en el que se está llevando a cabo nuestro
proceso de producción, ¿no? Algo adicional que nosotros podemos personalizar dentro de nuestro software es que nosotros tenemos múltiples plantillas, informes y gráficos que podemos crearlo dentro del mismo software o a su vez integrarlo a diversas plataformas. Como por ejemplo, nosotros podemos integrar informes para que todos los datos que yo tengo, como ustedes conocen, la mayoría de datos se trabajan a través redundando pues una base de datos que puede ser, en este caso la más conocida que todos tenemos acceso, que es de Microsoft, puede ser un SQL, y con un SQL pues nosotros podemos tenerlo dentro de los datos en Excel, o podemos vincular esas tablas y esas bases de datos a nuestro software Power BI, y pues podemos ponerlo en la nube para representar diferentes informes y tendencias de producción hacia los diversos campos o las diversas jefaturas, ¿no? Tenemos tiempos de ciclo, pueden ser mínimos, máximos o promedios de acuerdo a las partes que se están fabricando, cuántas piezas creó esta máquina y este operador dentro de sus horas de trabajo, ¿sí? Cuántas piezas resultaron no aprobadas dentro de su orden de trabajo cuando se pasa a control de calidad, ¿sí? El tiempo de inactividad de la máquina, cuánto tiempo estuvo inactiva la máquina, ¿sí? Existió o no existió un mantenimiento programado, ¿no? Lo que topaba Carlos hace un momento. Nosotros podemos, mediante instrumentación, se puede obtener una predicción de qué es lo que va a suceder con la máquina, ¿sí? Y nosotros podemos evitar estos mantenimientos y podemos establecer mantenimientos programados para que no ocurra lo que normalmente se ve, ¿no? Pues trabajemos hasta que la máquina ya dé problemas y pues posterior a eso sí mandemos a el mantenimiento, ¿no? Mantenimientos no programados, tiempos de configuración por pieza. Podemos medir eficacia del operador y una eficacia o efectividad general del equipo, sí, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Sí, pues aquí unos pequeños ejemplos de algunos reportes dentro de la utilización de la máquina. Como les había dicho, ¿no? Los reportes y los gráficos, pues nosotros lo podemos vincular eso en un entorno web, o lo podemos vincular hacia una base de datos que es actualizable dentro de Excel, ¿no? Cuando vinculamos tablas de datos de SQL, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cómo trabaja el software de 5MDC Max? ¿Sí? Trabaja mediante conexión, puede ser wireless, puede ser Ethernet, ¿sí? O puede ser serial, de acuerdo al tipo de maquinaria que se tenga, ¿sí? Puede ser maquinaria pues muy antigua, como puede ser maquinaria muy moderna. Los protocolos que acepta el software son protocolos MT Connect, en este caso cuando trabajamos con controladores Masatrol, de Masac. Se puede trabajar con protocolos FOCAS, que es de FANUC. Si nosotros revisamos FANUC y vemos a nivel de industria, pues FANUC pues lo encontramos en todo lado. Podemos trabajar con protocolos de Heidenheim, Sinumeric, de Siemens, ¿sí? Y en fin, incluso con protocolos propios de Haas, ¿sí? Dentro de los estados de monitorización o dentro de la plataforma del software, nosotros podemos crear una herramienta o digamos una ventana dedicada para que el operador pueda loguearse con sus credenciales. Entonces, estas credenciales son únicas para que él pueda ingresar y va a tener máquinas asignadas, o puede él designar la máquina donde está trabajando, ¿sí? El número de orden de pieza con la que está trabajando, cuántas partes tiene que producir, cuántas partes va iniciando, y cuando nosotros iniciamos el proceso, el contador va a iniciar, ¿sí? En este caso, para medir la eficiencia del operador y de la máquina de acuerdo al día, ¿no? Y obviamente pues
lo que habíamos dicho, ¿no? Todo esto lo podemos traducir en pantallas en tiempo real que se puede expresar o se pueden mostrar dentro de nuestra planta de taller. Algo que me gusta bastante es que yo puedo vincular mi software hacia un ERP, cualquiera que este sea, ya que yo puedo llamar y leer órdenes de trabajo, ¿sí?, directamente desde el mismo, ¿sí?, con las diversas composiciones, ¿no? El número de orden, cuántas partes se van a crear, cuántas unidades se van a producir, cuántas estamos completando, cuál es la descripción y si existe algún tipo de secuencia dentro de este proceso de producción. Entonces nosotros podemos vincular eso, ya que tenemos una vinculación directamente hacia base de datos mediante SQL. Ok, entonces nosotros se puede hacer una integración de diversas máquinas, extraer los datos que se requieren y después llevarlas hacia una monitorización o reporte que te puede dar alertas en el mensaje y te puede decir: hola, tienes un problema en la máquina, se detuvo, ¿qué es lo que sucede? Entonces, bajo esto se puede ir o se puede buscar una solución o se puede reaccionar de forma más rápida. Y al final del día, al final de la semana, al final del mes, nosotros podemos medirle qué tan eficiente fuimos de acuerdo a esas órdenes de trabajo. ¿Sí? Ok, pues espero que ha sido algo muy rápido la presentación. Sí, como les comentó Carlos, pues nos estamos guardando un poquito de sorpresas para el lanzamiento de SolidWorks que vamos a tener. En este caso, Carlos les había mostrado por ahí un caso de éxito que vamos a comenzar digamos que vamos a desarrollarlo, vamos a mostrarlo en el evento de lanzamiento de SolidWorks, ¿no? Vamos a continuar acá con nuestra, digamos que la parte final, ¿sí? Va a estar por acá Santiago, ¿sí?, quien va a hablar con nosotros acerca de gestión inteligente de datos de ingeniería. Sí, Santi, bienvenido y te dejo a... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comparte tú. Comparte. Ahí estamos. Sí, entonces bueno, tomando palabras un poquito de cada uno de mis compañeros, la importancia de poder tener una gestión inteligente desde la parte de manufactura, desde la parte de adquisición de datos, se complementa muy bien, pues evidentemente con la gestión de datos de ingeniería, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que pues realizamos diferentes tipos de planos, diferentes tipos de documentación, sea esta PDF, sea en Excel, por ejemplo, una base de datos que nos arroja, por ejemplo, en este caso, el MDC Max de 5. Todo este tipo de información, si nosotros pues simplemente la tenemos dentro de un armario, dentro de un escritorio, con documentos totalmente impresos, pues muy probablemente toda esta información se va a traspapelar en el mejor de los casos, y en el peor de los casos pues se puede perder. Sí, hemos tenido clientes acá en Ecuador que nos han pedido una manera de poder gestionar toda esta información, ya que han tenido toda esta información de varios años de ingeniería como tal, planos de construcción, planos de moldes, planos de fabricación de diferentes piezas para estos moldes, que las tuvieron guardadas en cajas de cartón, por ejemplo, en una habitación. Esta habitación pues sufrió de humedad, las cajas se dañaron, y pues bueno, perdieron toda la información, no tuvieron la precaución de tener toda esta información en un entorno digital primero, que pues debería ser algo fundamental. Para nosotros puede ser algo
que es que debería ser muy normal, pero muchas de las empresas pues aún no lo tienen, ¿sí? Y que mejor aún tener toda esta información digital y que pueda ser compartido en un entorno de trabajo con nuestros equipos de colaboración, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos tener una gestión de datos dentro de un mismo entorno, ¿sí? Podemos nosotros unificar, podemos nosotros tener toda esta información, todo este alcance que tenemos de la nube, lo podríamos tener nosotros centralizado para nuestra empresa, ¿sí? Es decir, mediante una herramienta que tenemos acá en BKB, nosotros podemos realizar todo o centralizar todos los procesos, desde el diseño de nuestras piezas, es decir, toda la parte CAD como tal, ¿sí? Desde la simulación para poder realizar una fabricación ideal, ¿sí? Hablamos de tanto de la manufactura asistida como la simulación de elementos finitos, la ingeniería asistida por computador, hasta la fabricación como tal para dar un buen servicio al cliente, ¿sí? Entonces, imaginemos que nosotros podemos tener todo este entorno de desarrollo de productos colaborativos dentro de una plataforma, ¿sí? En nuestra solución, ¿sí? Nos permite de una forma muy global conectar el mundo real con el mundo virtual, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos 4 procesos muy generales: planificación de nuestros proyectos, ¿sí? Tenemos un tema de servicio o de mantenimiento que puede ser interno o externo, un análisis de datos como tal y un modelado de 3D que puede ser externo también, ¿sí? Cuando digo externo, me refiero a la integración de los colaboradores dentro de un mismo círculo de producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues una idea de un producto puede nacer desde la ingeniería inversa, puede nacer desde un producto totalmente nuevo o simplemente una modificación o un update a un modelo que nosotros, lo tenemos ya en circulación o que ya nuestros clientes lo conocen, ¿sí? Entonces pueden nacer de esta idea, ¿sí? Evidentemente pasa por un proceso de diseño, de ingeniería, de simulación, por ejemplo, que toda esta parte desde la idea hasta la simulación conlleva un departamento que podría ser, por ejemplo, el departamento de ingeniería, que va a tener varios colaboradores, ¿sí? Posterior a este proceso de ingeniería, ¿sí? Nosotros lo podríamos llevar tanto a la parte de fabricación, ¿sí? O puedes llegar a la parte como mantenimiento de nuestras máquinas, ¿sí? Evidentemente, si nosotros llevamos a la parte de fabricación todas estas ideas, los planos como tal de fabricación hacia una maquinaria CNC, ya vimos que todos los pasos, toda la data que nos puede entregar nuestras máquinas, la podemos tener mediante MDC Max. Sin embargo, toda la información de actualizar, toda la información que nosotros podemos obtener a partir de las distintas versiones de un molde de fabricación, por ejemplo, hablando de moldes, ¿sí? Nosotros lo vamos a tener en una sola plataforma, ¿sí? De tal forma que todos nuestros operadores que van a estar en las máquinas, que van a ser quienes operen, quienes realicen el trabajo fuerte dentro de la máquina, tengan una visualización correcta de todos estos procesos, ¿sí? Entonces, dentro del proceso, ¿sí? Podríamos tener pues el diseño de la ingeniería, ¿sí? Todo el diseño de planos, de simulaciones, todo el diseño CAD o CAM, ¿sí? A todo esto pues nosotros tenemos que tener un control o una gestión como tal de toda esta información,
llevarla a la parte de simulación de ser necesario y pues posteriormente tener un proceso final de producción o de fabricación de nuestras piezas. Todo esto englobado en un mismo producto, ¿sí? Que puede ser controlado por nuestro manager en producción, por ejemplo, para controlar las piezas, realizar un control de calidad, ¿sí? Y poder obtener finalmente pues un análisis global desde la idea como tal de nuestro producto hasta qué fue exactamente lo que le llegó a nuestro cliente, ¿sí? Podemos tener toda esta información pues centralizada en un solo entorno, ¿sí? Entonces, nuestra plataforma, ¿sí? Nuestra solución, pues la podríamos dividir en 3 diferentes ofertas que nosotros pues las tenemos acá, desde una estándar hasta una premium, ¿sí? ¿Y cuál es lo interesante? Pues bueno, podemos integrar directamente lo que es SolidWorks, ¿sí? A nuestras plataformas, pero desde un entorno de trabajo en la nube, desde un entorno de fábrica conectada o desde un entorno de industria 4.0, que fue lo que habló nuestro compañero Carlos, ¿sí? Entonces toda esta gestión la hacemos desde la nube. No va a ser necesario tener un grupo de colaboradores dentro de una misma oficina con 5 escritorios y que cada uno esté pues diseñando una pieza distinta dentro de un ensamblaje completo, por ejemplo, sino que cada uno va a estar dentro de haciendo home office, por ejemplo. Ni siquiera vamos a necesitar que esté en nuestras oficinas. Si es necesario realizar un chequeo de algún diseño, una revisión o una aprobación de planos, lo podemos hacer directamente desde la plataforma. Lo único que necesitamos es un acceso a un explorador, ¿sí? A un navegador web, por ejemplo, ingresar con nuestro usuario, nuestra contraseña, realizar todo el chequeo, realizar toda la revisión de un plano o de un diseño en particular, ¿sí? Hacer nuestras anotaciones directamente en el diseño, y esto se ve reflejado de manera instantánea en la persona, en el diseñador, por ejemplo, que esté realizando estos cambios, ¿sí? Entonces, nosotros con estas soluciones, con esta solución de la 3D Experience como tal, vamos a poder solucionar diferentes problemas como tal que nosotros tenemos, ¿sí? Pues en primer lugar, optimizar la comunicación entre los distintos departamentos. ¿Para qué? Pues para identificar y reducir los errores de fabricación, ¿sí? Vamos a poder planificar de una mejor forma el lanzamiento de productos. Lo que les decía, tal vez sea un poco más simple realizar, si es que nosotros lo hacemos ingeniería inversa, por ejemplo, o modificaciones a productos que ya lo tenemos en el mercado, pues va a ser mucho más fácil la planificación con la gestión adecuada de los datos y del ciclo de vida de estos productos, ¿sí? Y pues evidentemente los ingenieros, diseñadores pueden crear y compartir diseños dentro de una misma plataforma, de una manera muy simple, de una manera muy rápida, lo que va a permitir que todo el proceso de fabricación de este nuevo elemento se realice en menos tiempo y con una aceptación mucho más precisa, ¿sí? Y bueno, pues ya para culminar, al igual que nuestro partner Juan de SolidCAM, nosotros acá también tenemos descuentos y promociones especiales dentro de toda nuestra parrilla de productos, tanto en la 3D Experience como en SolidWorks. Mucho detalle pues no lo voy a poder decir, porque pues bueno, todo lo estamos guardando para el evento de SolidWorks, que lo vamos a tener próximamente. Así que pues bueno, eso sería todo de mi parte. Eso sería todo en relación al workshop como tal. Pues si tienen algún tipo de preguntas
algún tipo de peticiones, nos los pueden hacer. Acá están nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos, así que pues estamos a las órdenes para poder solventar cualquier duda en este momento o pues posterior. Chévere, Santi, gracias. Como lo comentó ya Santiago, pues vamos a ingresar a la parte de preguntas con respecto al workshop. ¿Qué les pareció? ¿Quién habló muy rápido? ¿Necesitan algo de información extra con respecto a lo que conversamos el día de hoy? Todavía sigue por acá a nuestro partner Juan, en el caso que deseen consultar acerca de el proceso de iMachining o qué tipo de herramientas son habilitadas, pues por decirlo así, la base de datos con la que cuenta SolidCAM para trabajar estos procesos. Sí, vamos a darnos unos minutitos ahí para que puedan realizar las preguntas y pues después pues, estaremos compartiendo pues, esta grabación con ustedes en nuestras redes sociales y en nuestra comunidad en línea, ¿no? Bien, me parece que no tenemos preguntas por acá, parece que todo está clave. Sí. Una consulta para Juan. Tenemos una máquina de cuatro ejes. ¿Qué tan útil podría ser el iMachining con un cuarto eje, por ejemplo? Disculpa, está cortada el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Te comentaba, Juan, que tenemos acá un cliente que nos consulta acerca de una solución de iMachining para una máquina con cuarto eje. ¿Se puede utilizar? ¿Cuáles serían las ventajas con una pieza montada con el cuarto eje? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, depende de cuál sea la estructura de la máquina, porque pues con cuarto eje podemos tener un centro mecanizado de 3 ejes con el cuarto eje incluido como dispositivo. Si ese es el caso, ahí lo que se trabajaría es el cuarto eje fijado, en la cual nosotros lo que tendríamos sería posicionamiento del cuarto eje, desbaste, posicionas, desbaste, posicionas, desbaste. En el caso de cuarto eje en un torno fresado, tenemos dos maneras. Si la máquina tiene eje Y, lo haces normal, como si fuera un mecanizado normal. En el caso de que no tenga eje Y, lo podemos hacer con la interpolación de X y del eje C, que sería el eje rotativo en ese caso. En cualquiera de los dos casos se podría hacer. No se podría hacer como un cuarto eje simultáneo. Ese no hay la opción. Siempre sería como 3 ejes o cuarto eje indexado. Chévere, Juan, gracias por la aclaración. ¿Tenemos más preguntas? Bien, me parece que no hay preguntas. Vamos a dar por terminado pues este workshop. Para nosotros, como siempre, un gusto compartir con ustedes estos minutos, estas horas. Pues entendemos que es, digamos que, mucha información para muy poco tiempo. De parte de BKB Maquinaria Industrial, de mis compañeros, pues nos estaremos encontrando en otras oportunidades. Que tengan una buena noche. Chao.